Qué bueno. Ahora, ahí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, la primera reglita para asignar números de oxidación es que el número de oxidación de un elemento neutro es igual a cero. Por ejemplo, el oxígeno, ¿verdad? O2, la molécula de oxígeno, ese es el elemento. Acuérdense que el oxígeno existe como una molécula diatómica. Pues usted pregunta qué número de oxidación tiene ese oxígeno, es cero. El nitrógeno igual cero. El hierro es un metal, ¿verdad? Así que usted tiene hierro cerito, pues el estado de oxidación de hierro es cero. Lo mismo que el zinc, el aluminio, en el flúor. Todos los elementos que están en estado neutro, que no tienen carga, tienen un número de oxidación igual a cero. Luego tengo la regla B, que dice que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. O sea, si yo tengo hierro 3, ese es un ion de hierro, ion férrico, pues el número de oxidación del hierro ahí es 3 positivo. Si yo tengo sulfuro, S2 negativo, ese es un ion, ¿verdad? Un anión, pues como la carga es -2, pues el estado de oxidación del azufre es menor. Así que vean, si es neutro es cero, si es monoatómico y está ionizado, pues es la carga del ion. ¿Qué pasa cuando tengo iones poliatómicos, como el permanganato? Vamos a irnos aquí al OneNote para repasar la reglita. Si usted tiene permanganato, permanganato es MnO4 negativo. Entonces, pues, a usted nos va a interesar sacar el estado de oxidación del manganeso en ese ion poliatómico. Poliatómico significa que tiene muchos átomos. ¿Cómo se hace? Pues yo hago una ecuación. A la derecha de la ecuación vamos a poner la carga del ion. Vea que ese ion es carga -1, entonces esto todo nos va a dar -1. Y a la izquierda vamos a coger todos los átomos y los vamos a multiplicar el número de átomos por su estado de oxidación. Entonces, tengo un manganeso y el estado de oxidación es X, no lo conozco, es el que voy a determinar. Entonces sería 1X, ¿verdad? Más, tengo 4 oxígenos, ¿verdad? De aquí el 4 oxígenos. Y el estado de oxidación, cuando ustedes tienen iones poliatómicos de este tipo, fosfatos, ¿verdad? Sulfatos, percloratos, cualquier ion de esos que tenga oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Entonces tengo 4 oxígenos y cada oxígeno es -2. Ya no tengo más. Entonces me queda 1 por X, 2 por 4 -8. Esto nos va a dar -1. X va a ser igual a -1, -8 está negativo, pasa para acá a sumar. X nos da 7 positivos. Por otras palabras, el manganeso en el permanganato, ¿verdad? Tiene un número de oxidación o estado de oxidación demasiado. Vamos a hacer perdón, aquí es 2 negativo, sulfato. Vamos a hacer el sulfato. Y me piden el del azufre. ¿Verdad? Porque el oxígeno ya yo sé que es -2. Entonces tengo X, que es el del azufre,
más 4 oxígenos y cada oxígeno es menos 2. Ya no hay más. Nos tiene que dar la carga del ion, ¿no? Pues la carga del ion ahí es menos 2. Entonces nos queda X menos 8 igual a menos 2. X igual a menos 2, menos 8 está negativo, pasa por el otro lado a sumar. X es igual a 6 positivo. Entonces, el azufre en el sulfato tiene un número de oxidación de más 6. Podemos hacer el dicromato. Vea que ahora hay 2 cromos. Me interesa el del cromo. Ahora hay 2 cromos. Como hay 2 cromos, pongo 2X, ¿verdad? Más 7 oxígenos y cada oxígeno es menos 2. Todo nos tiene que dar la carga del ion, que en este caso es menos 2. Entonces me queda 2X menos 14 igual a menos 2. 2X es igual a menos 2 más 14. 2X es igual a 12. X es igual a 2 entre 2 más 6. Quiere decir que el cromo en el dicromato es de más 6. Y entonces así es como se emplea esta reglita, ¿verdad? Que está ahí. Ahí está un ejemplo, la del permanganato. Ahí está el ejemplo del dicromato que acabamos de hacer, ¿verdad? Está bien hechito. Ahora vamos con la regla D, que dice que cuando yo tengo ya no iones, sino tengo un compuesto químico, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos que forman el compuesto debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el compuesto no tiene carga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí está sulfato de sodio, ese ejemplo que está ahí, y nos piden el azufre, ¿verdad? Sulfato de sodio y nos piden el estado de oxidación del azufre. Entonces ahora esto igual hacemos una igualdad. Yo ahora lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque la carga de esto es 0. Es un compuesto. Y los compuestos son neutros. ¿Qué significa que son neutros? Que no tienen carga. Entonces tengo 2 sodios. Cada sodio es más 1. ¿Cómo yo sé que el sodio es más 1? Porque está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces acuérdense que los iones o los elementos del grupo 1 tienden a formar iones de carga positiva. Y eso que está ahí es un compuesto iónico. Está formado por iones sulfato y iones sodio. Pues ese sodio tiene una carga de más 1. Está en el grupo 1 de la tabla periódica. ¿Por qué multiplico por 2? Porque hay 2 en la fórmula. Más X, que es el azufre. No lo conocemos. Más 4, que es, hay 4 oxígenos. Y el oxígeno sabemos que es menos 2. Entonces 2 por 1, 2. Más X, menos 8, igual a 0. 2 más X igual a 8. X igual a 8 menos 2. X igual a más 6. Quiere decir que el azufre en el sulfato de sodio tiene un número de oxidación o un estado de oxidación, como le quieran llamar, igual a 6 positivo. Les pregunto, ¿está quedando claro hasta aquí?
Sí, profe. ¿Ok? Ahí vienen unos casos especiales. Los hidruros, cuando usted tiene un hidruro, ¿cómo usted reconoce el hidruro? Porque en la fórmula, la H va después del metal. Ya que usted tiene el metal, el potasio, y después tiene la H. Eso significa que el metal, vea que es potasio, es más duro porque está en el grupo 1. Por lo tanto, si usted tiene KH, nos tiene que dar 0 porque no tiene carga. El potasio es 1, el hidrógeno es X, así que X va a ser menos 1. El hidrógeno tiene un número de oxidación de menos 1 en los hidruros. Y luego el oxígeno, cuando hay peróxidos, ya que eso es un compuesto, lo tiene que dar 0. 2 sodios, ya vimos que el sodio es más 1. 2 oxígenos, 2X. Entonces nos da 2 más 2X igual 0. 2X igual a menos 2. X igual a menos 2 entre 2 nos da menos 1. El oxígeno en los peróxidos tiene un estado de oxidación de menos 1. Igual peróxido de hidrógeno. Tiene peróxido de hidrógeno, nos da 0. Vea que ahora este no es un hidruro, porque ahora el hidrógeno aparece al principio. Entonces, cuando el hidrógeno aparece al principio, el estado de oxidación es de más 1. Y hay 2 más 2X. De nuevo, menos 1 porque es un peróxido, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Y entonces, venimos o caemos en algo importantísimo. Balanceo de ecuaciones de dos. ¿Cómo vamos a balancear estas ecuaciones donde ocurren cambios en los estados de oxidación de las especies que participan? Y entonces, vayan anotando todo. Yo les voy a ir haciendo todo paso a paso para que ustedes aprendan a hacer esto de una manera sistemática, en la que si ustedes lo aplican siempre de la misma forma, no tienen cómo equivocarse. ¿Ok? Entonces la reacción que vamos a ver es esta, entre el permanganato y el hierro 2. Permanganato más hierro 2, hierro 3, manganeso más 2.
Ujú. Esa es la reacción. Balanceo de ecuaciones redox en medio ácido. Vamos a ver primero. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta ahí es que vamos, el primer paso, a separar la reacción en dos reacciones. ¿Qué es una reacción? La mitad, media reacción. Así que dos reacciones nos dan la reacción completa. ¿Ok? Para eso, vamos a utilizar especies químicas que tengan algo en común. Utilizar especies químicas con algo en común. ¿Qué quiere decir que tengan algo en común? Bueno, que si yo escojo aquí el manganato, entonces aquí no puedo poner hierro 3. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. ¿Quién sería la pareja del permanganato? El ion manganeso más 2. ¿Por qué? Porque ambas tienen manganeso. Entonces esa es una. Y la otra, pues la que me queda, que sería hierro 2, pasando hierro. ¿Okay? Entonces, ya están separadas. Estas son dos medias reacciones. Ahora vamos a balancear ambas en mis reacciones. Utilizando las siguientes reglas. Número 1, balancear átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno. Número 2, balancear los oxígenos utilizando moléculas de agua. Número 3, balancear los hidrógenos utilizando protones, iones H más. Y por último,
balancear las cargas utilizando electrones. Ese es el orden estricto que hay que seguir. Usted no lo puede brincar, no puede cambiar el orden, no. Usted quiere que le dé, tiene que utilizar ese orden que está ahí. Entonces, vean. Cogemos el manganato, la primera, ¿qué balanceamos primero ahí? De acuerdo a lo que acabamos de ver. A, jóvenes. Profe, se balancean los oxígenos. No. Antes de los oxígenos hay otro. ¿Qué dice antes de los oxígenos? ¿Mm? ¿Jóvenes? El manganeso, profe. El manganeso, ¿verdad? Primero son los átomos distintos de oxígeno e hidrógeno. Entonces nos vamos a ver. Del lado izquierdo tengo un manganeso. Y del lado derecho tengo un manganeso. Entonces, en este caso, el manganeso ya está balanceado. Hay uno a cada lado. Siguiente. Los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado izquierdo? A. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos de esa reacción ahí? 4, profe. 4. Así que aquí a la derecha tengo que tener 4 también. Y yo dije que los iba a poner con agua. ¿Cuántas moléculas de agua necesito para tener 4 oxígenos? ¿Mm? ¿Cuántas aguas tengo que poner para balancear los oxígenos? Pues, 4, profe. 4, porque cada molécula de agua tiene un oxígeno. Yo necesito tener 4, así que necesito poner 4 moléculas de agua. Muy bien. Entonces vean, ya está balanceado el manganeso, ya está balanceado el oxígeno. ¿Quién sigue ahora? Los hidrógenos. Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los productos? 8. 8. 4 por 2, 8. Y yo dije que los hidrógenos los íbamos a balancear con protones. ¿Cuántos protones necesito poner para tener 8 hidrógenos? 8, profe, también. 8. Perfecto, vamos bien. Ya que ya tenemos un manganeso a ambos lados, 4 oxígenos a ambos lados,
8 hidrógenos ambos. Pero resulta que en las reacciones redox las cargas son muy importantes. El agua es una molécula, tiene carga cero. Así que esto no me aporta carga. Pero este es un ion que tiene una carga de +2. Eso quiere decir que en los productos tengo una carga total igual a 2 positivos. Y si esto es una ecuación, significa que en los reactivos tengo que tener una carga total igual a 2 positivos para que se cumpla la igualdad. Pero ¿de cuánto tengo la carga yo hasta ahora? Vean, hay 8 protones. Cada protón es una carga positiva. Si son 8, ahí hay 7 cargas positivas. Pero el permanganato aporta una carga negativa. Así que 8 positivas menos una negativa, nos quedan 7 positivas. ¿Cómo hago si tengo que tener 2 positivas? Tengo 7 y necesito solo 2 positivas. Pues súmele 5 electrones. 7 positivas. Las neutraliza con 5 electrones. Ahí neutraliza 5 positivas. Le quedan 2 positivas adicionales. Entonces vean cómo ya ahí tenemos la primera mi reacción. Profe, ¿Sí? ¿usted de casualidad me puede volver a explicar esa parte? ¿Cuál parte? Donde balanceó aquí con los electrones. Sí. Vea que aquí, me entiende que aquí hay 2 cargas positivas, ¿verdad? Sí, de ese lado sí fue al otro lado, que se me Entonces hizo aquí como enredado. tienen que haber también 2 para que sea una igualdad, ¿verdad? ¿Eso lo entiende también? Sí, Ok. Pero yo lo que tengo hasta ahora son 8 protones. 8 protones son 8 cargas positivas. ¿Eso sí lo entiende? sí, también. Y a eso usted le quita una negativa al permanganato. ¿Cuántas positivas le quedan? 7. 7 positivas. Pero usted tiene que tener 2 nada más. Hasta ahora usted tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues yo le digo que le ponga 5 electrones. Porque si usted le echa 5 electrones, vea, esta y esta se cancelan. 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 ¿Qué le queda? Me quedan las 2. Las 2 positivas. Entonces ya le quedan a ambos lados de la ecuación, porque eso es una ecuación, la misma carga. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces ya tenemos esa primera reacción. Quiero que recordemos el número de oxidación del manganeso, que lo sacamos hace un ratito. ¿De cuánto era? 7. Sacamos el número de oxidación del manganeso. ¿Cuánto nos dio? Más 7. Más 7. ¿Ya qué está pasando? De más 7 a más 2. Ahí hay una disminución en el número de oxidación del manganeso. Así que significa que esta es una reacción de reducción. ¿Por qué de reducción? Porque está disminuyendo el número de oxidación de la especie principal. Ya ustedes me dijeron, el manganeso en el reactivo está como más 7.
mientras que el producto está como +2. Entonces hubo una disminución. El número de oxidación bajó. Y siempre que el número de oxidación de una especie disminuya, estamos ante una reacción de reducción. Y eso que tenemos ahí ya es mi primera ecuación, pero tenemos que balancear las dos. Entonces ahora hay que hacer lo mismo, pero con la del hierro 2, generando hierro 3, que es la otra. Vea que a ambos lados tengo un hierro, así que ya el hierro está balanceado. Luego siguen los oxígenos, no hay, así que no me preocupo por ellos. Luego los hidrógenos no hay, tampoco me preocupo por ellos. Así que lo único que me queda ahora es balancear las cargas. ¿Cómo hago yo para balancear esas cargas? Aquí tengo +2 y aquí tengo +3. ¿Qué hago para que me queden iguales las cargas? Sumo un electrón aquí, ¿verdad? Para que me queden +2 a ambos lados. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Aló? ¿Aló? Jóvenes, ¿me entendieron eso? Sí, profe. Ok. Ahora quiero que vean una cosa. Aquí el hierro está como hierro 2. ¿A qué está pasando? A +3. Exactamente, está pasando de +2 a +3. Ahora lo que hay es un aumento en el número de oxidación. Cuando hay un aumento en el número de oxidación, hablamos de una reacción de oxidación. ¿Ok? Y ahora sigue para poder sumar ambas hemireacciones, el número de electrones que libera la hemireacción de oxidación debe ser igual al número de electrones que requieren la hemireacción de reducción. Esto se conoce como el principio fundamental de balanceo de ecuaciones. Redox. El número de electrones que libera la reacción de oxidación debe ser igual al número de electrones que requiere la reacción de reducción. Estamos cumpliendo con eso.
No, profe. No, no, porque la oxidación me libera 1 y la de reducción requiere 5. Así que yo no puedo sumar esas dos reacciones así como están. Yo tengo que hacerles algo a esas dos reacciones. ¿Qué le haría usted a esas reacciones para que se cumpla ese principio fundamental? Es muy sencillo. Multiplico la de abajo toda por 5. ¿Y qué nos queda? Que 5 hierro 2 produce 5 hierro 3 más 5 electrones. ¿Y cuál es la ventaja de eso? ¿De que ahora qué? ¿Ahora qué? Cumplo con el principio fundamental de balanceo de ecuaciones. Y ahora las puedo sumar. Todos los reactivos de un lado el manganeso más 8H más 5 hierro 2 más 5 electrones producen manganeso más 2 más 4 aguas más 5 hierro 3 más 5 electrones. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Ah? Y es que ahora 5 electrones se cancelan con 5 electrones, ¿verdad? Y entonces me queda que el permanganato acuoso reacciona con 8 H más acuosos más 5 hierros 2 acuosos y produce manganeso más 2 acuoso más 5 hierros 3 más 4 aguas. Y ahora vamos a verificar. Para verificar yo hago una tablita donde vamos a poner la especie. Pues aquí viene manganeso, viene el oxígeno, viene el hidrógeno, todo lo que tenga ahí, ¿verdad? Pongo el hierro y ponemos las cargas. Y eso vamos a comprobarlo que son iguales tanto para los reactivos como para los productos. Entonces, vamos a empezar con el manganeso.
Aquí está manganeso. ¿Cuántos manganesos tengo en los reactivos? Reactivos, estos de aquí. Productos, estos de aquí. ¿Cuántos manganesos tengo en los reactivos? 1, profe. Sí, señorita. ¿Y en los productos? Uno también, que hay uno. Por lo tanto, el manganeso está balanceado. Oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? 4. 4, ¿verdad? Que son los 4 que hay acá. ¿Y en los productos? 4 también. 4 por 1, 4, ¿verdad? Entonces, también está balanceado el oxígeno. Vamos con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? Ocho por 1, 8. ¿Y en los productos? 4 por 2, 8. Está balanceado también. ¿Cuántos hierros tenemos en los reactivos? 5. ¿Y en los productos? 5 hierros. Quiere decir que lo que es materia, lo que son átomos, esa ecuación ya está balanceada. Pero, recuerden, como es una ecuación redox, tiene que estar balanceada tanto en materia como en cargas. Entonces vamos ahora a pelearnos con las cargas. Hay un manganeso y ese manganeso es más 2. Ahí aporta 2 cargas positivas. El hierro es más 3, pero hay 5 hierros, así que 5 por 3 nos da 15, más 2 del manganeso, 17 cargas positivas. Tengo yo en los productos. El agua cero, ¿verdad? Porque el agua es neutra. Es un compuesto. Acuérdense que los compuestos no tienen carga. Vámonos ahora con los reactivos. Tengo 8 protones. Eso me da 8 cargas positivas. Luego el hierro es más 2, pero hay 5 hierros. Así que 5 por 2, 10 cargas positivas nos dan los hierros. Eso nos dan 18 positivas. Pero el permanganato me aporta una negativa. Entonces a 18 positivas le restamos una negativa. Nos quedan 17 cargas positivas en los reactivos. Y ahora sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que esta es la reacción redox balanceada en medio ácido. ¿Por qué medio ácido? Vean ustedes ahí claramente dónde están los protones, ¿verdad? Los protones significa que estamos en un medio ácido, acídico. Preguntas. Dudas.
Pues las cargas también están balanceadas. ¿Dudas, preguntas? ¿Jóvenes? No, profe. No, profe. Hasta aquí estamos bien. Vamos ahora a balancear esa misma reacción en medio básico. Balanceo en medio básico. Se supone que esto ya ustedes lo hubieran visto en química general, ¿verdad? Esto es como un repaso. ¿Ustedes vieron esto en química general? ¿Mm? Profe, en analítica 1. Y en analítica 1, ok, muy bien. Perfecto. Entonces, el primer paso es tener la reacción balanceada en medio ácido. Eso es lo primero. ¿Es cuál? Vamos a escribirla aquí de nuevo. Permanganato más 8H más 5 hierro 2 produce manganeso más 2 más 5 hierros 3 más 4 aguas. Entonces, el siguiente paso, una vez ya tenemos esa reacción en medio ácido, nos vamos a ir a ver cuántos protones tenemos en esa reacción. Hay 8. Entonces, yo le voy a sumar esa misma cantidad de protones, pero de OH a ambos lados de la ecuación. O sea que si hay 8H más, yo le voy a sumar 8 OH de este lado y tengo que sumar 8 OH de este lado para que no se me descompense la ecuación. ¿Ok? Si hubieran 5H más, le suman 5 OH a ambos lados. Y ahora, luego de eso, usted tiene que darse cuenta que 8H más que forman 8H más 8 OH negativos. Agua, profe. 8 moléculas de agua, muy bien. Esto forma manganeso más 2, más 5 hierros 3, más 4 agua, más 8 OH menos.
Y estas 4 moléculas de agua que están en los productos se me cancelan con 4 de estas y aquí solo me van a quedar 4 aguas. Entonces me queda el manganato más 5 hierro 2 más 4 aguas generando manganeso 2 más 5 hierro 3, ya esas aguas desaparecieron, más 8 OH. Y entonces de nuevo hacemos la tableta, donde vamos a poner ahora el manganeso, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno y las cargas. Tanto para los reactivos como para los productos. ¿Cuántos manganesos tengo en los reactivos, jóvenes? 1, profe. 1. ¿Y en los productos? 'Cuántos tengo en los productos? 1, profe. 1. Entonces aquí estamos ok. ¿Cuántos hierros tengo en los reactivos? 5, 5. ¿Y en los productos? 5, Pues aquí estamos bien. Oxígeno de los reactivos, aquí hay 4. Y 4 por 1 a 4. 4 y 4. 8. Y en los productos, 8 por 1. 8. Estamos bien. ¿Y los hidrógenos? ¿Cuántos tengo en los reactivos? 4 por 8, 2. Y en los reactivos, 8 por 1. En los productos, 8 por 1, 8. Así que esa reacción está completamente balanceada con respecto a masa, a los átomos. Ahora me falta ver las cargas. Vea que con las cargas tengo 5 por 2, 10 positivas del hierro, menos una negativa, 9 cargas positivas. Y aquí tengo 5 por 3, 15 positivas más 2 positivas, 17 positivas, menos 8 negativas, nos da 9 positivas. Por lo tanto, también las cargas están perfectamente balanceadas. Y podemos decir que esta es mi ecuación balanceada, pero ahora ¿qué? En medio básico o alcalino. Ya no hay H más, ya los protones los neutralizamos
Y el medio que nos queda ahí es un medio alcalino básico, un exceso de iones OH, ¿verdad? Y esa sería mi ecuación balanceada en medio básico. ¿Dudas, preguntas? Jóvenes. Vea que lo he explicado paso a paso, ¿verdad? Como la niña Pochita. Paso a paso. Para que no tengan dudas, para que les quede lo más claro posible. Porque esto es algo que ustedes tienen que entender. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos otra vez. Vean. Esta especie, ya nosotros vimos que disminuye el número de oxidación, ¿verdad? Eso se conoce como el agente oxidante en la especie que disminuye su número de oxidación. Y la otra, habíamos dicho que lo aumentaba, ¿verdad? Este es el agente reductor. ¿Okay? Es la especie que aumenta su número de oxidación. Y lo otro que quiero que vean es que el agente oxidante y el agente reductor son especies de los reactivos. Vean que lo cogimos de este lado. De los reactivos. No nos fijamos en los productos para nada. Si a ustedes le piden un agente oxidante o un agente reductor en una reacción redox, tiene que ver quién aumenta, quién disminuye el número de oxidación, pero lo saca de los reactivos. ¿Ok? Eso es algo muy importante también. Quiero saber. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aló? No, pero de mi parte todo claro. ¿Ok? Vamos entonces a seguir con la presentación. Ahí está todo, ¿verdad? Detallado. Todo está detallado ahí. Todo lo que hemos hecho. Paso a paso, paso a paso. Tanto en medio ácido como en medio alcalino. Entonces ahí tienen ustedes un ejercicio de práctica para que lo hagan en su casa. Balancear la siguiente reacción en medio ácido y en medio básico. Dicromato más oxalato generando
cromo 3 y dióxido de carbono. Así que háganla de práctica para ustedes en su casa. Ahí está el medio alcalino, cómo se balancea. Y entonces ahora sí estamos listos para pasar a ver celdas electroquímicas. Vamos a pegarle que no se vea eso tan sencillo. Vamos a ponerle un dibujito, ¿verdad? Un dibujito ahí para que no se vea tan. Puede ser este o este mejor. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es una celda electroquímica. Vamos a decir que una celda electroquímica es un dispositivo, un arreglo, un dispositivo en el que pueden suceder dos cosas, compañeros. Número uno, que ocurra una reacción redox espontánea que produzca energía eléctrica. De nuevo, número uno, que se produzca una reacción redox espontánea, la cual produce energía eléctrica. Y esa celda se llama celda galvánica o voltaica. Celda galvánica o voltaica. Profe, ¿Ah? que se produzca una reacción redox espontánea. Que ¿Y qué más? produce energía eléctrica. Que produce energía eléctrica. Ese primer caso es una celda galvánica o voltaica. O bien, número dos, usted le impone energía a la celda, usted le impone, le suministra energía eléctrica a la celda para que ahí ocurra una reacción redox no espontánea. Usted le impone energía eléctrica a la celda para que ahí ocurra una reacción redox no espontánea. En ese caso, hablamos de una celda electrolítica. Electrolítica.
Vea que ambas son electroquímicas. Ahora, las primeras son galvánicas o voltaicas y las segundas son electrolíticas. Electroquímicas son las dos, ambas son electroquímicas. Ahí está. Clasificación de las celdas electroquímicas. Galvánicas o voltaicas. Ocurre una reacción redox espontánea que produce energía. Además, el delta G de la reacción es negativo, porque acuérdense que si la reacción redox es espontánea, el delta G es negativo, ¿verdad? Y además, el delta E de celda es positivo. Delta E de celda es cambio de potencial de la celda. Cambio de potencial de la celda. Y por el otro lado tenemos las electrolíticas, que es que usted aplica energía a la celda para que ocurra una reacción redox no espontánea. Como la reacción es no espontánea, el delta G de la reacción es positivo y el delta E de la celda, el cambio potencial de la celda va a ser negativo. Preguntas de esto, de la clasificación, de la definición de celdas electroquímicas. ¿No? No, profe. Vamos entonces ahora a ver cómo está constituida una celda electroquímica. Toda celda electroquímica va a tener un ánodo y un cátodo. El ánodo va a ser el electrodo donde se lleva a cabo la reacción de oxidación. El cátodo es el electrodo donde se lleva a cabo la reacción de reducción. Para que nunca se les olvide, vean, ánodo comienza con vocal. Oxidación comienza con vocal. Así que en el ánodo siempre ocurre la oxidación. Cátodo empieza con consonante y reducción empieza con consonante. Así que en el cátodo siempre ocurre la reducción. Debo tener un alambre conductor que me interconecte el ánodo con el cátodo. Puede ser un alambre conductor, ¿verdad? Además, debo tener un medio electrolítico. En otras palabras, debe haber iones en disolución. Si no hay iones en disolución que conduzcan la carga cuando estamos en la disolución, pues entonces la celda no sirve, no funciona. En muchos casos utilizamos un separador, que es un dispositivo o sistema que nos separa el ánodo del cátodo. La mayoría de las veces lo que se hace es que usted pone el cátodo y el ánodo en dos recipientes aparte, en dos beakers, en dos contenedores aparte, ¿verdad?
Y el separador, pues sería que usted los tiene separados en dos beakers, digamos. O se pueden usar membranas separadoras. Tiene algo que se llama puente salino, que ya ahorita vamos a ver qué es eso. Y me está faltando algo muy importante. ¿Qué será? ¿Mm? ¿Qué me estará faltando? Que cuando la celda electrolítica, yo voy a necesitar una batería, ¿verdad? Una batería que se va a encargar de suministrarle la corriente eléctrica a la celda para que funcione. Obviamente, eso es únicamente cuando la celda es electrolítica, ¿verdad? En una galvánica no, porque en una galvánica usted no necesita batería. Porque produce la energía. Porque la galvánica más bien produce energía, la reacción redox es espontánea, ¿verdad? Entonces ahí no necesita, para forzar la reacción no necesita nada porque la reacción ocurre en forma espontánea. Y cuando ocurre, pues libera o produce eh, energía. Entonces vamos a ver cómo se fabrica el puente salino. Primero que todo, aquí hay un ejemplo de una celda típica galvánica, que es la celda de Daniel. Vean ese tubo en forma de U invertido que está en el medio. Tiene iones, los ve, cloruro y potasio, algodones en los extremos, pero hay más cosas ahí. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se prepara un puente salino en el laboratorio. Primero que todo, se utiliza un alga. Esa alga se llama agar, veanla. Se la voy a mostrar. Veanla. Si usted la ve, esa alga, usted la ve que es como está hidratada, ¿verdad? Gelatinosa. Se ve como gelatinosa, vean que hay de varios colores. Pues efectivamente, una de las propiedades que tiene es que esa alga contiene grandes cantidades de agua. Pues nosotros vamos a coger un vidrio de reloj. Ahí vamos a poner el alga. Y le vamos a agregar un electrolito sólido. Por ejemplo, Casel. Y lo vamos a mezclar con el alga. ¿Qué le va a pasar a ese KCl cuando entre en contacto con esa alga que tiene agua? Se va a disociar en iones potasio más iones cloruro. ¿Ok? Quiere decir que aquí adentro hay un montón de iones potasio y de iones cloruro que están disueltos en el agua que tiene esa alga. Y entonces
Vamos a coger el tubo en U que les hablaba antes y lo vamos a llenar con esa mezcla. ¿Cuál mezcla? La mezcla del alga con la sal electrolítica. Y aquí le vamos a poner 2 tacos de algodón. Como ustedes vieron, la apariencia de esa alga tiene cierta consistencia, ¿verdad? No es líquida, sino que tiene cierta consistencia. Vean esta, por ejemplo, ¿la ven? Eso quiere decir que cuando usted le dé vuelta, no se va a regar, ¿verdad? Todo va a quedar aquí adentro. Aquí está el algodón, y aquí adentro tenemos iones positivos, iones negativos que van a estar, vuelvo y repito, muy importante, en el agua que tiene la sal, el alga retenida, ¿verdad? Y así es como se prepara el puente salino en el laboratorio. Que es esa parte que está ahí en el centro, que comunica el ánodo con el cátodo. ¿Lo ven ahí? Arriba tiene un voltímetro que lo que hace es medir el voltaje, porque como la celda produce energía, pues esa celda quiere medir cuánto mide ese voltaje. Lo que comunica el electrodo de zinc con el de cobre es un conductor, lo que les decía, el conductor externo, y además vean las disoluciones electrolíticas. En un lado tengo sulfato de cobre en forma de sus iones cobre 2 y sulfato 2 negativo, y en el otro lado tengo zinc 2 y iones sulfato. Esos son los electrolitos, ¿verdad? Aquí no hay batería. ¿Por qué no hay batería? Porque de nuevo, esta es una celda voltaica o galvánica. Produce electricidad. Vean ahí los electrones donde están pasando por el conductor externo, ¿verdad? Y se miden un voltaje porque ahí está pasando corriente. Si no, no se midiera ningún voltaje, si no pasara ninguna corriente, ¿verdad? Esa es la ventaja de eso. Pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Ah? Vamos entonces a continuar. Vamos a ver ahora el funcionamiento de una celda. Vean que a la izquierda usted tiene una barra que es el ánodo de zinc metálico, ¿verdad? Vean ahí le hicieron un zoom y usted tiene los átomos de zinc de la barrita y resulta que el zinc tiene una tendencia a oxidarse. ¿Qué quiere decir oxidarse? Aumentar su número de oxidación. Eso quiere decir que un átomo de zinc cuando se oxida pasa la disolución, vean la flechita roja en el zoom que está ahí, como un ion de zinc más 2. Y para eso tuvo que haberse desprendido de 2 electrones. Vean la reacción acá. El zinc sólido del electrodo produce zinc más 2 que pasa a la disolución y libera 2 electrones. Esos electrones son los que pasan a través del conductor externo y que aquí usted puede poner un bombillo si quiere, ¿verdad? Y se va a alumbrar. O puede poner un voltímetro para que usted vea que ahí se está produciendo una corriente eléctrica.
Eso ocurre en el ánodo de la celda. Acuérdense, vocal con vocal. Ánodo, ánodo, vocal, ¿verdad? Acuérdese usted, ánodo, que es una vocal, va con oxidación, que es una vocal, ¿verdad? Y en el otro lado, lo que yo tengo es el cátodo, ¿verdad? Y en el cátodo lo que ocurre es la reducción, consonante con consonante, ¿verdad? Ahora usted me va a decir, pero ¿qué reducción ocurre en el cátodo? Bueno, vean que esos electrones siguen pasando por acá y van a llegar acá. Cuando llegan ahí, recuerde que usted en la disolución tiene cobre más 2. Pues ese cobre más 2 tiene una tendencia a reducirse. ¿Cómo se va a reducir? Cogiendo 2 electrones de ahí, de los que están llegando. Y entonces, un ion de la disolución de cobre más 2 pasa y se va a meter como un átomo de cobre cerito en el electrodo de cobre. Esa sería la reducción. Y entonces, abajo tengo la reacción neta. ¿Cómo se calcula la reacción neta? Sumando las dos, ¿verdad? Tenemos zinc más 2 electrones, cobre más 2 electrones, cobre 0. Estos electrones se cancelan. Entonces me queda que zinc más cobre 2 producen zinc más 2 más cobre 0, ¿verdad? Esa sería la reacción neta o reacción global, también se le llama. A esto se le llama reacción neta o reacción global. O la reacción que está ocurriendo en esa celda. Esa reacción es una reacción espontánea. ¿Por qué? Porque el potencial de la celda es positivo. Vean ahí el voltímetro. Nos da una lectura positiva. Entonces significa que el delta E de la celda es mayor que 0. La reacción redox es espontánea. Vea que no estamos usando ninguna batería. Eso ocurre por sí solo, sin el suministro de energía externa. Así que eso es más o menos lo que ocurre cuando opera una celda galvánica. Nos falta explicar para qué pusimos ese puente salino. Volvamos al lado izquierdo, al ánodo. Cada vez que un átomo de zinc se oxida, vea que la disolución está entrando un nuevo ion con carga más 2. Y los 2 electrones se fueron, ¿verdad? Entonces, la disolución del compartimiento anódico se va a empezar a cargar positivamente. ¿Verdad? Un zinc produce zinc más 2, entra a la disolución y los electrones se van por el conductor. Entonces, cada vez que un zinc genera zinc más 2 y ese zinc más 2 entra a la disolución, pues no hay nada con qué neutralizarlo. Entonces esa disolución se va a empezar a cargar positivamente. Y en el compartimiento catódico, del lado derecho, cada vez que un ion cobre 2 de la disolución reciba 2 electrones del conductor y se reduzca cobre 0, vean que de la disolución están desapareciendo 2 cargas positivas. Eso quiere decir que la disolución catódica se va a empezar a cargar negativamente, porque va a empezar a existir un exceso de sulfato. ¿Por qué? Porque los cobre 2 se pegan como cobre cerito en el electrón. Entonces van a empezar a desaparecer esas cargas positivas. Si yo dejo que eso ocurra, la celda entra en un estado de polarización y deja de funcionar. ¿Por qué?
Porque las disoluciones no pueden tener carga, las disoluciones son eléctricamente neutras. Entonces, aquí es donde entra el puente salino. Cada vez que un zinc pasa a la disolución como un zinc más 2 y se generan dos cargas positivas aquí en este beaker, dos iones cloruro entran en la disolución para neutralizarlo y ya queda neutro. Mientras que aquí, cada vez que un cobre 2 desaparece de la disolución para pegarse como un cobre cerito al electrodo y desaparecen esas dos cargas positivas, dos iones potasios entran en la disolución catódica para compensar las cargas. Así que la función que tiene el puente salino es la de evitar que la celda se polarice y deje de funcionar. En última instancia, esa es la utilidad del puente, ¿verdad? Mantener la electroneutralidad de las disoluciones. Electroneutralidad de las disoluciones. Que me sobran dos cargas positivas, pues yo te mando dos negativas para que se neutralicen. Que me forman dos cargas negativas, pues te mando dos positivas para que se neutralicen. Y así la celda deja de polarizarse y no deja de funcionar. Queda clara la función de lo que es un puente salino. ¿Aló? ¿Jóvenes? Profe, ¿puede repetir? Es que a mí se me cortó. Sí, que si queda clara la función de un puente salino. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, de nuevo, ahí viene, ¿verdad? Un resumen de cómo hicimos el puente salino en el laboratorio, ¿verdad? Todo el procedimiento, la preparación, ahí está. Luego, cómo se encuentra la reacción global, que es coger la reacción en el ánodo, la reacción en el cátodo y sumarlas, ¿verdad? Y eso nos da la reacción global. Entonces, ahí, ¿quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? Pues habíamos dicho que el agente oxidante era el que disminuía su número de oxidación, ¿verdad? Por lo tanto, el agente oxidante es el cobre más 2, porque el cobre más 2 pasa de cobre 2 a cobre cerito. Mientras que el agente reductor decíamos que era el que aumentaba su número de oxidación, que en este caso es el cincerito, que pasa de 0 a más 2, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Entonces ahí, ¿verdad? Hay un ejemplo de una celda galvánica que es la misma de antes, la celda de Daniel. Eso que está a la derecha no es una grabadora, eso es un multímetro. Ahí está la posición de voltio para medir el voltaje. Y entonces,
Resulta que los electroquímicos dijeron, oye, aquí tenemos un problema. Si cada vez que yo hablo de una celda electroquímica, yo tengo que hacer este dibujo, vamos a perder media hora solo haciendo el dibujo. Entonces, los electroquímicos idearon lo que se llama un modelo de convención de diagramas de celdas. Hicieron una convención, una reunión, ahí se reunieron y dijeron, vamos a inventarnos algo para que cada vez que yo hable de una celda no tenga que estar haciendo ese dibujo. Y entonces inventaron ese modelo, que es un diagrama de una celda por el modelo de una convención. Ellos llegaron a un acuerdo. Entonces vean, en ese modelo, dos rayitas inclinadas va a representar un puente salino. A la derecha del puente salino, yo voy a tener el cátodo siempre. Y a la izquierda del puente salino, yo voy a tener el ánodo. Siempre. ¿Por qué? Porque les dio la gana hacerlo así. Una convención. Entonces, puente salino, a la derecha el cátodo, a la izquierda el ánodo. Una rayita inclinada va a representar un cambio de fase. Cambio de fase. Y entre paréntesis, en realidad como un subíndice, más bien, vamos a poner las concentraciones de las especies. Un subíndice, pues hoy significa que el zinc más 2 es 1 molar y que el cobre más 2 es 1 molar. Entonces, vean, se lee de izquierda a derecha. De aquí, usted tiene el ojo. Dice que el zinc metálico, que es zinc sólido, ¿verdad? Ese es sólido. Igual que acá lo que yo tengo es cobre sólido. Dice ahí, el zinc metálico que está sólido pasa a zinc más 2, se oxida. ¿Por qué hay una rayita inclinada? Porque hay un cambio de fase. Yo estoy pasando de zinc metálico que es sólido, ¿verdad? A zinc más 2 que está en disolución. Entonces ahí hay un cambio de fase. Por eso es que ahí se pone esa rayita inclinada. Y del otro lado decimos que el cobre más 2 de la disolución en el cátodo se está reduciendo a cobre 0. A cobre 0. Y ahí de nuevo aparece una rayita inclinada. ¿Por qué? Porque hay otro cambio de fase. El cobre más 2 está en el beaker de la disolución
y el cobre cerito está en el, ¿cómo se llama? En estado sólido, en el electrodo, ¿verdad? Así que esa celda que nosotros tenemos ahí, con todo ese lujo de detalle, es lo mismo que esto que está aquí. Ese es el modelo de convención. ¿Qué facilidad tengo yo ahora? Bueno, que ya no tengo que estar dibujando, ¿verdad? Ya lo que tengo es más fácil hacer eso que hacer todo el dibujo, ¿verdad? Que teníamos antes. Así que este modelo de convención vino definitivamente a ayudar mucho, ¿verdad? Para que los electroquímicos pues se pusieran de acuerdo cuando estaban hablando, ¿verdad? Así que, ¿hay alguna pregunta con este modelo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Duda con el modelo de convenciones? ¿Sí o no? ¿Puedo seguir? Sí, profe, todo bien. Ok. Muy bien. Ahí está de nuevo la explicación. Dos rayas inclinadas, un puente salino, una raya solita, cambio de fase. Cuando hay varias especies que estén en disolución, pues esas especies se separan con una coma. ¿Ok? Que las comas se utilizan para separar especies que están juntas en la misma solución. Por ejemplo, que tengamos permanganato en medio ácido. Entonces ponemos el MnO4 menos, coma, el H más, ¿verdad? Porque están en la misma disolución. Entonces las comas nos separan especies o sustancias que están en la misma disolución. El cátodo va a la derecha, el ánodo va a la izquierda y las concentraciones lo ponemos como subíndices, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que es un potencial estándar de reducción. Es una medida de el potencial que se genera en una celda cuando tengo un electrodo normal de hidrógeno como cátodo. Tengo un electrodo normal de hidrógeno como cátodo y como es normal o estándar más bien, el potencial es en condiciones estándar. ¿Qué son condiciones estándar? 1 molar de concentración, por ejemplo aquí zinc más 2, 1 molar, H más 1 molar. Cuando son presiones de gases, las presiones son de 1 atmósfera. Temperatura 25 grados y repito, presión de gases de 1 atmósfera.
De nuevo, ¿qué es un potencial estándar de reducción? Es el potencial de una hemireacción frente al electrodo normal de hidrógeno utilizado como cátodo. Entonces vean ahí está la celda. Vean que a la izquierda aparece el ánodo, significa que el zinc pasa a zinc más 2. A la derecha tenemos el cátodo, hay una reducción, lo que significa que el H más pasa a hidrógeno, ¿verdad? Pero vean que ahí además tengo platino. Y usted dirá, pero ¿por qué platino si no hay, en la reacción no aparece platino? Bueno, eso es lo que se llama un electrodo inerte. Un electrodo inerte. Ahí el platino no participa en la reacción, está simplemente para transportar los electrones. Pero como tal, no sale en la reacción. Entonces vean, en el ánodo que ocurre la oxidación, el zinc se oxida zinc más 2, libera 2 electrones, y en el cátodo es el H más que se reduce a hidrógeno con 2 electrones. Cancelamos los 2 electrones y nos queda zinc más 2H más, produce zinc más 2 más hidrógeno. Esa sería mi reacción global, recuerden. Cuando sumamos dos de mis reacciones, lo que vamos a obtener es una reacción global. El agente oxidante es el que disminuye el número de oxidación. ¿Quién sería? ¿Quién sería mi agente oxidante ahí? El H más. Recuerden, para ver quién es el agente oxidante y el agente reductor, me fijo en los reactivos. Así que solo puede ser o el zinc o el H más. Y yo sé que el agente oxidante disminuye el número de oxidación, pues no puede ser el zinc, porque el zinc lo está aumentando, pasa de 0 a 2, ¿verdad? Entonces tiene que ser el H más, es el protón, porque disminuye el número de oxidación de más 1 a 0. Recuerde que el hidrógeno H2, el número de oxidación de una molécula neutra es 0. Y el agente reductor es el que aumenta el número de oxidación. Así que me fijo en los reactivos, todo puede ser H más o zinc, pero el H más no puede ser porque se está disminuyendo, así que es el zinc. El zinc es el agente reductor. ¿Por qué? Porque él mismo está aumentando su estado de oxidación de 0 a más 2. Pregunta hasta aquí. Siempre que tengamos un electrodo normal de hidrógeno, se va a representar así. Y que esto lo tienen que aprender. Es el H más, 1 molar, rayita, hidrógeno. ¿Por qué rayita? Porque hay un cambio de fase del H más que está en disolución al hidrógeno que es gas, ¿verdad? Rayita, platino. ¿Por qué? De nuevo, del hidrógeno gaseoso al platino que es sólido hay otro cambio de fase, ¿verdad? Entonces, así se va a representar siempre un electrodo normal de hidrógeno. No importa que vaya en el cátodo o en el ánodo, va a llevar esa forma. Ahí vamos a requerir entonces un electrodo inerte, que en ese caso es el platino. No participa en la reacción, simplemente sirve para conducir los electrones. O sea que si yo le pregunto a usted en el examen, defina electrodo inerte, usted me tiene que escribir, es un electrodo que no participa en la reacción y solamente se utiliza para la conducción de los electrones. ¿Estamos claros? ¿Aló? Hello. Sí, profe. Además, hay varios tipos de electrodos inertes. Está el de platino. Podemos tener el de carbono también.
El electrodo de carbono es otro ejemplo típico de un electrodo inerte. Entonces ahí está la definición, vean, el potencial estándar de reducción es el voltaje asociado a una reacción de reducción en un electrodo cuando las disoluciones son 1 molar y la presión de los gases son de 1 atmósfera. Entonces ahí está el electrodo normal de hidrógeno, vean. Tengo HCl y 1 molar en disolución. Tengo un tubo abierto donde se burbujea gas hidrógeno a 1 atmósfera de presión. Y hay un conductor que es ese palito que pasa por el centro, que termina en una lámina de platino de alta área superficial, ahí es donde se pega el hidrógeno. Y la reacción de reducción es que 2H más, 2H más, produce hidrógeno. De más 1 a 0, una reducción. Y a ese electrodo, jóvenes, los electroquímicos arbitrariamente, porque les dio la gana, le asignaron un valor de un potencial de reducción de 0 voltios. Dice, pero ¿por qué les dio la gana? No hay explicación. Ellos dijeron, siempre que usted tenga esa mi celda, con esas condiciones, HCl 1 molar, hidrógeno gas 1 atmósfera, burbujeándolo, ¿verdad? Eso es un electrodo estándar de hidrógeno y eso va a tener un potencial de 0 voltios. Y eso se utiliza como un electrodo de referencia. ¿Qué significa que se utilice como un electrodo de referencia? Que se utiliza para medir los diferentes potenciales de electrodo de otros hemisistemas, dejándolo a él como constante. Un electrodo de referencia es un electrodo cuyo potencial es constante, no cambia. Este electrodo va a tener un potencial de 0 voltios siempre y cuando las condiciones se mantengan como está ahí estipulado. Y entonces uno lo que hace es que pone una celda a la que usted le quiere medir el potencial de reducción, lo pone en el cátodo, como aquí, que pone zinc, zinc más 2, y en el ánodo, ¿verdad? Y en el cátodo deja el electrodo de referencia. Y resulta que el cambio de potencial de una celda cambio de potencial o de voltaje de una celda, que es lo que se conoce como el delta E, va a ser igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Ojo, ojo. Yo sé que en el ánodo ocurre la oxidación, pero este potencial que aparece ahí es potencial de reducción, porque eso es una definición de cómo calcular ese cambio de potencial. ¿Ok? Entonces,
Ahí tengo un ejemplo. Vean la celda. Esa celda, vean aquí donde está el puente salino, el rojo, ¿verdad? A la izquierda yo tengo el ano, o sea que es el sistema sin sigma 2. Y a la derecha yo tengo el cátodo, que es un electrodo de hidrógeno. Entonces, si yo quiero sacar el delta E de celda, me faltó el delta. El cambio de potencial de la celda. Eso va a ser igual al E0 del cátodo. El cátodo es lo que está a la derecha, o sea, el electrodo de hidrógeno, menos el E0 del ánodo, que es lo que está a la izquierda, que es el C. Ambos como potenciales de reducción, vuelvo a repetir. Entonces, yo aquí medir por el voltaje de la celda, véanlo. ¿Lo ven? Entonces, yo tengo cuánto es el delta E de celda, ¿verdad? Porque lo medí ahí experimentalmente. Y me dio 0.76 voltios, o es de multímetro, o voltímetro. Entonces el delta E de celda, entonces lo sustituyo aquí por 0.76 voltios. Es igual, potencial de reducción del electrodo de hidrógeno, pues ya nosotros vimos que se le asigna un valor de 0 voltios. ¿Verdad? Menos el potencial del ánodo, que es lo que yo quiero encontrar, cuánto vale el potencial de reducción del zinc. Así que 0.76 es igual a menos el voltaje, así que el voltaje del electrodo de zinc es menos 0.76 voltios. Ese que está ahí es el potencial de reducción de sigma 2 a 6 cerillos. ¿Ok? Y siempre que usted, así fue como se midieron los potenciales. Se definió primero el de referencia, que fue poner en el cátodo al de hidrógeno. Y le dimos un valor de 0. ¿Verdad? Este de aquí. Se puso en el ánodo el que yo quiero encontrar, en este caso era el de sigma 2 sin 0. Se midió cuánto da el potencial de esa celda y se despejó para encontrar cuál es el potencial de reducción de la especie de interés que yo. Y así fue que se hicieron todas estas medidas. ¿Verdad? Todas estas medidas electroquímicas. Entonces vean acá, les dan un ejemplo. Calcular el potencial de reducción de cobre 2 a cobre 0 usando esta celda. Entonces ya nosotros sabemos que el delta E de celda es el del cátodo menos el del ánodo. El del cátodo es el que está a la derecha, entonces es el de cobre, ¿verdad? Vean aquí abajo, doble rayita. A la derecha tengo el cobre, por lo tanto esa es mi incógnita. Menos el E del ánodo. En el ánodo vean que lo que tengo a la izquierda es un electrodo de hidrógeno. Así que es menos 0 porque ese tiene un valor de 0. Y el valor del eserito de la celda lo mido con el multímetro. Ahí me dicen que es 0.34 voltios de espejo. Y me da que el potencial estándar de reducción de cobre 2 a cobre 0 es de 0.34 voltios. Para encontrar la reacción global, yo la sumo. Vean que cojo la del ánodo, la del cátodo, cancelo los dos electrones y me queda que hidrógeno, gas,
más cobre 2 aquoso produce cobre 0 más 2H más. Gas, ¿verdad? ¿Quién sería el agente oxidante ahí? En esa reacción global, ¿quién es el agente oxidante? El oxidante disminuye su número de oxidación. ¿Quién es? A jóvenes. Aló. Jóvenes, ¿me están oyendo? Aló. ¿Hay alguien o se fueron ya? Hello. Sí, profe. Ah, ok, ¿qué? ¿No me dicen nada? ¿Quién es el agente oxidante? El cobre 2, porque el cobre 2 está disminuyendo su número de oxidación de 2 a 0. Y el agente reductor es el H2, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque él está aumentando su número de oxidación de 0 a más 1. Recuerden que el agente oxidante y el agente reductor son de los reactivos. Así que solo puede ser aquí o hidrógeno o cobre 2. Usted tiene que ver si aumenta o disminuye el estado de oxidación y con base en eso responde. Preguntas de eso.